Hola, bueno, bienvenidos de nuevo. Es un privilegio en esta sesión, en esta lección, tratar del tema de la enseñanza o la consejería a los hijos. Normalmente cuando hablamos sobre la consejería bíblica, estamos hablando sobre la consejería que ocurre en la iglesia local. Pero no deberíamos olvidarnos que también la consejería es algo que ocurre o debería ocurrir en la casa, en el hogar. Entonces, bueno, vamos a tratar este tema hoy, la consejería en el hogar. Y yo tengo 5 hijos y lo considero una alegría y un privilegio, pero también un desafío. Y realmente necesito la gracia de Dios para ser padre cada día. Entonces, bueno, quiero orar para pedir la gracia de Dios para esta sesión. Gracias, Dios, por tu misericordia como padres y ayúdanos con un tema tan importante. En el nombre de Jesús, amén. Lo que queremos hacer ahora es pensar en la responsabilidad de enseñar o aconsejar a nuestros hijos y hacer discipulado con ellos. Y cuando pensamos en la instrucción de nuestros hijos, quiero que piensen en las distintas formas que utilizan los padres para instruir a sus hijos. Por ejemplo, normalmente usamos las escuelas. Tal vez las escuelas públicas, escuelas cristianas, escuelas en las casas como homeschooling. O a veces pensamos que la responsabilidad principal de la escuela y del gobierno es proporcionar educación. Usamos la paternidad para instruir a nuestros hijos también. Y usamos la iglesia local. Usamos la iglesia como las escuelas dominicales, programas para niños. Es importante recordar que no hay único método para enseñar a los hijos. Diferentes padres pueden utilizar diferentes métodos de enseñanza. Nuestra meta es que obviamente seamos bíblicos. Pero algo que no podemos olvidar es que los padres son los principales maestros de sus hijos. Entonces, por lo tanto, un punto que será útil trabajar es que podamos distinguir los diferentes tipos de enseñanza que podemos hacer como padres. Y lo vamos a dividir en tres áreas. Uno es el ejemplar. La segunda es formativa. Y el tercero es a través de la disciplina. Entonces empecemos con el ejemplar, la forma ejemplar. El primer tipo de instrucción que damos a nuestros hijos es la instrucción del ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que nosotros modelamos las cosas a nuestros hijos y a otros niños si no tienen hijos todos los días. Así que como creyentes tenemos la responsabilidad de modelar el comportamiento correcto a nuestros hijos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Bueno, llegados a este punto, tenemos que preguntarnos cómo nosotros podemos modelar y enseñar a nuestros hijos el evangelio a través de nuestro ejemplo. Bueno, yo tengo diferentes formas que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, nosotros ejemplificamos el evangelio a nuestros hijos viviendo una vida piadosa. Usted ejemplifica el evangelio a sus hijos amando a su esposa o esposo. Esto incluye la forma en que la trata en la casa y alrededor de otras personas. También ejemplifica el evangelio a sus hijos pidiéndoles perdón
¿Cuántas veces tengo que pedir a mis hijos perdón por pecado que yo hago contra ellos? Es importante que nosotros pedimos perdón. También ejemplifica el Evangelio a sus hijos perdonándoles sus pecados. Cuando ellos piden perdón, nosotros tenemos que dar el perdón también. Ejemplifica el Evangelio a sus hijos llevándolos a la iglesia, la novia de Cristo. Esto es tan importante. Yo entiendo que a veces con 5 hijos vamos a la reunión y no podemos prestar mucha atención. Tratamos, pero a veces tenemos que hacer cosas con los chicos, ir al baño y hacer diferentes cosas con ellos, pero no déjenlos en la casa solo para que escuches. Esto es muy importante. Necesitamos ir a la iglesia con ellos. También ejemplifica el Evangelio extendiendo la bondad a los incrédulos. Necesitamos construir amistades con personas que no son creyentes también. La segunda forma que podemos enseñar como padres es formativa. Y en muchos sentidos toda la instrucción es formativa, pero lo que apunto con esto es el aspecto de la instrucción que es más intencional. Es decir, la instrucción que es más verbal, intencional y también planificada. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 7 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo que es interesante es que estas palabras siguen el gran mandamiento en las Escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 6 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, en otras palabras, tan importante es este mandamiento que los padres tienen la responsabilidad de enseñarlas a sus hijos. Como padres, tiene la responsabilidad principal de ofrecer la instrucción formativa en sus vidas. Una cita acá que tengo de Ted Tripp. Él dice que la instrucción formativa es la enseñanza que forma a nuestros hijos. Les permite enraizar la vida en la revelación de Dios en la Biblia. La instrucción formativa es la instrucción antes del problema. Bueno, hay muchas maneras para enseñar a nuestros hijos de una manera formativa. Entonces, ¿cuáles son algunas de las formas típicas de enseñar a nuestros hijos de esta manera? Primero, podemos usar la vida cotidiana. Por ejemplo, las películas o las noticias, las circunstancias tristes o deportes. Siempre hay algo pasando en nuestras vidas que podemos aprovechar para usar como un tiempo, una oportunidad de dar enseñanza a nuestros hijos. También podemos usar el tiempo de adoración en familia. Nosotros necesitamos tener un tiempo de adoración
como familia. Creo que los tiempos de adoración son muy importantes como familia. Una de las cosas que yo hago con mis hijos ahora, especialmente con los más grandes, es por las mañanas leo un pasaje pequeño con mis hijos y hablo con ellos sobre algunas observaciones. Normalmente es como 3-5 minutos, no mucho, pero es algo. También podemos memorizar las escrituras. Proverbios dice en capítulo 4, Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. También podemos usar canciones si quieren. No hacemos nosotros porque yo no puedo cantar bien, pero bueno. También algo que es muy útil que utilizamos en nuestra familia es catequismos. Eso es básicamente una serie de preguntas y respuestas sobre la fe cristiana. Hay uno de que nosotros usamos que se llama el Catecismo de la Nueva Ciudad. Por ejemplo, una pregunta que el catequismo tiene sería: ¿cuál es nuestra única esperanza en la vida y la muerte? La respuesta es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida, en la muerte de Dios y de nuestro Señor o nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, la idea es para memorizar la respuesta como familia. También podemos simplemente leer la Biblia. Elige un pasaje, tal vez el proverbio del día, y leer. Por ejemplo, hoy es el 21 de junio. Y lo que pueden hacer es leer Proverbios capítulo 21 con los chicos. La tercera manera que podemos enseñar como padres es correctiva. Este tipo de enseñanza incluye el hecho de corregir lo que está mal en las vidas. Esto es básicamente la disciplina. Y no tenemos tiempo ahora para tratar este tema, pero en otra sesión vamos a tratar la importancia de disciplinar en el hogar. Entonces seguimos. Ahora lo que quiero hacer es responder a una pregunta importante. ¿Qué deberíamos instruir a nuestros hijos? El contenido de nuestra enseñanza. Así que llegados a este punto, debemos enfocarnos en qué cosas o temas debemos enseñar intencionalmente a nuestros hijos. Primero, como padres, necesitamos enseñar el Evangelio. Es básico, pero es tan importante, y a veces nosotros podemos olvidar la importancia de instruir a nuestros hijos el Evangelio. Entonces necesitamos poner en claro la importancia de la creación de Dios, la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, el sacrificio de Cristo, la importancia de la fe y el arrepentimiento. Son cosas que pertenecen al Evangelio y necesitamos enseñar a estas cosas a nuestros chicos. Bueno, también necesitamos enseñar sobre el tema de la sabiduría. ¿Sí? El Proverbios está lleno con sabiduría y necesitamos tratar este tema. El temor del Señor es fundamental para entender la sabiduría verdadera. Tenemos que pensar en cómo podemos enseñar a nuestros hijos la diferencia entre la vida sabia y la necia. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello.
Bueno, como dije, el libro de Proverbios es un libro para darnos sabiduría, nos ayuda a pensar que nuestro temor a Dios afecta nuestra manera de vivir en la vida. Por ejemplo, en el libro de Proverbios vemos muchos temas. Por ejemplo, en Proverbios aprendemos sobre la ira, la disciplina, las finanzas, las pruebas, el poder de las palabras y la importancia de trabajo. Entonces, todas estas cosas son cosas que nuestros hijos necesitan entender. Y ellos pueden entender cómo manejar las finanzas en una forma sabia, con el temor de Dios. Bueno, y necesitamos también enseñar la gloria de Dios. Como dije antes, la gloria de Dios es tan importante. Y podemos utilizar diferentes cosas para enseñar la gloria de Dios, por ejemplo, a través de la creación. Una de las cosas que hemos hecho como familia es tomarnos meses libres en los que nos deshacemos de las pantallas y hacemos diferentes como familia. De hecho, mis hijos están jugando afuera ahora, y tal vez pueden escucharlos, y no, porque no pueden jugar con las pantallas. Es algo que nosotros hacemos, pero es lindo porque ellos pueden ver la creación en una forma que a veces no pueden ver si siempre están mirando una pantalla, ¿sí? También podemos enseñar la gloria de Dios a través de los deportes. A veces cuando nuestros hijos juegan o ven deportes, me gusta señalar lo creativo que es Dios para crear cuerpos que pueden hacer las cosas que Él puede hacer. Y también una cosa que necesitamos enseñar es la importancia de la iglesia local. Nosotros creemos que la Biblia nos enseña que la iglesia local es algo esencial en nuestras vidas espirituales. Y hermanos, nosotros como padres, ¿no? Tenemos la oportunidad de mostrarles a nuestros hijos la belleza de la iglesia local. Creemos que la iglesia local es más importante que el deporte, que nuestro descanso, que todo. Entonces queremos mostrarles la importancia de la iglesia local. Otra cosa que necesitamos enseñar es la enseñanza de disciplinas piadosas. Muchas veces tenemos que enseñar a nuestros hijos los conceptos básicos del estudio de la Biblia y las disciplinas espirituales. Entonces, ustedes, hermanos, están tomando o haciendo materias del seminario. Entonces, mi sugerencia es tomar algunas herramientas que están aprendiendo en las materias y enseñarles a sus hijos. Obviamente en una forma básica, pero es importante que podemos utilizar estas cosas y enseñar las disciplinas piadosas a nuestros hijos. La última cosa que quiero decir es sobre la actitud de la enseñanza o la instrucción a nuestros hijos. Eso es básico, pero cuando estamos dando consejería o instrucción o enseñanza a nuestros hijos, ¿cuál sería nuestra actitud con la enseñanza? Primero es la oración. Es decir, que en cada aspecto de ser padre necesitamos depender en Dios a través de la oración. Entonces, cuando ellos
cuando los chicos no están obedeciendo, necesitamos orar y pedir la ayuda de Dios. También necesitamos mucha humildad, porque siempre estamos creciendo en este camino de ser padres. Nunca vamos a llegar al punto perfecto como padres y podemos decir, bueno, ya llegué y no necesito más ayuda. Entonces necesitamos mucho humildad y también mucha gracia. Es decir, que siempre necesitamos la gracia de Dios para ayudarnos. La próxima sesión vamos a hablar sobre la enseñanza a través de los años. Entonces, lo que vamos a hacer es algo un poco más práctico y enfocarnos en las etapas o las edades de nuestros hijos y qué deberíamos instruir a nuestros hijos. Bueno, gracias. Hola hermanos, bueno, bienvenidos de nuevo y como dije antes, en esta sesión queremos tratar el tema de enseñando a través de los años. Entonces ahora vamos a dividir los rangos de edad y pensar en diferentes conceptos en los que deberíamos enfocarnos en los grupos de edad. Bueno, yo quiero decir que la mayor parte de lo que utilizo aquí es una adaptación de cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Ted Tripp. Entonces, bueno, primero lo que queremos ver es lo que necesitamos instruir de la infancia a la niñez, es decir, la edad de 0 a 5 años. Y como un versículo quiero leer Efesios capítulo 6, versículo 1 a 3, que dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, el punto clave es que los hijos están bajo la autoridad de Dios y en consecuencia bajo la autoridad de los padres. Entonces, en los primeros 5 años, el objetivo principal de la formación es enseñar a sus hijos a estar bajo la autoridad de Dios. Es Efesios capítulo 6, versículos 1 a 3. Entonces, los niños deben aprender a obedecer a la autoridad sin demora, debate o discusión. Son las cosas muy importantes en las casas. Y también la disciplina, las palabras de corrección y las directivas claras deben ir de la mano, porque los niños no dan mucha importancia a las palabras solas en esta etapa de la vida. Bueno, ¿qué más? Para que podamos enseñar a los niños a vivir por principios y no por humor, los padres deben ser consistentes en la disciplina y la corrección en esta etapa. Bueno, miren, hermanos, yo tengo un hijo que tiene 4 años y no es fácil hacer a veces las mismas cosas una y otra vez. Pero bueno, es importante para que ellos aprendan. También la obediencia
No debe ser una opción para que los niños no piensen nunca que la desobediencia está bien. Bueno, ahora lo que queremos ver es los 5 años a 12 años. Y el objetivo principal de la instrucción entre los 5 y los 12 años es formar el carácter. El carácter de su hijo debe ser desarrollado en áreas tales como la confiabilidad, la honestidad, la bondad, la consideración, la ayuda, la diligencia, la lealtad, la humildad, el autocontrol y la pureza moral, así como muchos otros. Yo tengo un hijo también que tiene 12 años y a veces tengo que hablar sobre estas cosas con ellos, con él, por ejemplo. Tengo que hablar sobre la pureza sexual. Tengo que hablar sobre cómo él puede ser responsable en la casa y ayudar. Bueno, también su hijo necesita sabiduría bíblica para tratar los asuntos del corazón, así como el comportamiento. Entonces, bueno, la meta en esta etapa es ayudar a sus hijos a ver y tratar los asuntos que tienen que ver con la fidelidad de su corazón más que con la fidelidad de su carácter, como el egoísmo o la burla. También el abordar el carácter del niño pone el énfasis en los asuntos del corazón, le permite llegar por debajo de la conducta y abordar los pensamientos, los motivos y los propósitos del corazón. Y bueno, si no trata con el carácter y solo establece reglas, bueno, terminará produciendo hijos que aprenden a guardar las reglas, pero son débiles en carácter. Llegan a ser personas cuyas copas están lavadas y limpias por afuera, pero sucias por adentro. Entonces necesitamos tratar la importancia del corazón. También necesitamos desarrollar una manera integral de evaluar las fortalezas y debilidades de sus hijos para que pueda enfocarse en dónde y cómo desarrollar su carácter de acuerdo a los preceptos de Dios. Otra cosa, debe desarrollar una forma integral de evaluar la relación de su hijo con Dios. Debe tener alguna percepción de dónde está él o ella espiritualmente. Entonces, algunas preguntas que podemos preguntar es: ¿tiene su hijo una relación con Dios? ¿O su hijo vive en una necesidad consciente de Dios? ¿O cuál es el contenido de su relación con Dios? ¿Está preocupado por conocer y amar a Dios? ¿Es Dios una fuente de fuerza, consuelo y ayuda? ¿Hay elecciones que reflejan el conocimiento de Dios? Bueno, hay muchas preguntas. ¿Habla alguna vez de Dios? ¿Su Dios es pequeño o grande? Son preguntas que podemos preguntarnos y a ellos también para saber dónde están ellos en su relación con Dios. Bueno, también deben desarrollar una manera comprensiva de evaluar la relación de su hijo con sí mismo. Entonces, algunas preguntas para entender este punto. ¿Cómo piensa
su hijo sobre sí mismo. ¿Cómo se entiende a sí mismo? ¿Cómo es consciente de sus puntos fuertes y débiles? ¿Conoce su personalidad? ¿Es consciente de las propensiones de su personalidad? ¿Es arrogante? ¿Es capaz de extenderse a los demás? ¿Tiene una falsa dependencia de los demás? ¿Se siente mejor que los demás? ¿O se siente inadecuado con los demás? ¿Es capaz de mantener una tarea sin apoyos externos? También debe desarrollar una forma integral de evaluar la relación de sus hijos con los demás. Entonces, algunas preguntas que podemos preguntar es, ¿cuáles son las relaciones de sus hijos? ¿Cómo se enfrenta a la decepción de la gente? ¿Cómo responde cuando se peca contra él? ¿Cuáles son las áreas de fortaleza relacional? ¿Cuáles son las áreas de debilidad relacional? Bueno, la última etapa y las edades que queremos tratar es de la adolescencia a la edad adulta. Entonces, en esta etapa, los objetivos principales de la paternidad son enseñar a tus hijos el temor del Señor y la adhesión a las instrucciones de los padres y la desvinculación de los malvados. Entonces, en esta etapa, buscas motivar a los jóvenes en un sentido de temor y reverencia hacia Dios. En esta etapa, buscas motivar a los jóvenes para que tomen decisiones que reflejen una creciente comprensión de lo que significa ser un adorador de Dios. También quieres enseñar a los jóvenes a organizar sus vidas en torno al temor de Dios en lugar del temor al hombre. También quieres tratar de influir en los jóvenes para que respondan a las cosas basándose en las Escrituras en todos los aspectos en su vida. También queremos desarrollar una mentalidad cristiana sobre todas las cosas en el mundo. Queremos desarrollar relaciones que honren a Dios. Queremos también descubrir y desarrollar un ministerio acorde con sus dones espirituales. También descubrir una carrera en la que puedan cumplir el mandato cultural y el mandato de Dios de que se mantengan a sí mismos y compartan con otros necesitados. La última cosa es establecer su propia identidad doméstica y familiar como miembro de la sociedad y parte del cuerpo de Cristo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.